Sí, pero también hasta en eso hay prejuicios, te voy a decir, Sí. porque tengo cierto expertise en ese asunto. Por No por supuesto. práctica, No por tu sino por condición, no. observación. No, Mira, claro. pero no saben lo que estamos hablando. Hombres, mujeres, documentados o indocumentados, y ahí vuelve la duda de mi parte, cómo encuestados que sabían que no tenían documento de identidad ofrecieron la información. Vamos a ver. Bueno, se incluye la pregunta de si tiene o no documentación, así como se incluye la de qué curso asistió o cualquier otra. Es como la forma menos sensible o menos Sospechosa. sospechosa, exacto. Es algo que fluye con la propia entrevista y algo muy natural, pues le está preguntando una serie de cosas que tienen que ver con sus derechos. Tener un acta de nacimiento es derecho de la persona y está declarado, no es una pregunta habitual en todas las preguntas que tenemos en hogares, todas las encuestas. En el caso de esta población se incluye en la misma pregunta, además se le pregunta por otro tipo de documentos, si tienen cédulas, si tienen pasaporte. Y de aquí lo que obtuvimos fue que el 92.9% de los inmigrantes haitianos dijeron que tenían acta de nacimiento de su país. Asimismo, el 52% tenía cédula de su país y pasaporte el 38%. De su país. Más bajo, de su país. Pero fíjate que ahí hay un dato. Alguien decía en un programa que si nosotros encuestamos a la población documentada, porque ahí están como con actas de nacimiento y la idea que se tiene es que los inmigrantes haitianos no tienen ningún tipo de documento. Y no es cierto. Y no es cierto. El UFPA en Haití tiene un investigador, Videgain, Gabriel Videgain, que sostiene, con los estudios que han hecho allá, que esta población, especialmente la joven que viene a Dominicana, el rango mayoritario es entre 20 y 40 años. Y esa población, él dice, tiene su acta de nacimiento. No es cierto lo que del otro lado, es decir, de este lado de la isla, se plantea permanentemente de que no tienen documentación. Pero el otro punto es que el confesar que el 37% tiene pasaporte, que es el documento oficial para viajar de un país a otro, te dice que es una población mayoritariamente indocumentada en cuanto a documentos del país donde está, no de su país de origen. Correcto. Entonces, porque ese 37% con pasaporte no te dice nada, no dice si el pasaporte está visado y el resto no tiene pasaporte. Y para venir a la República Dominicana de manera legal, tú tienes que tener un pasaporte. Es verdad, no cuadra el porcentaje 37. 37%. Con pasaporte y los... Exacto. Exactamente. Entonces, hay como todo que nosotros encuestamos, o sea, que la encuesta solamente cubrió a los documentados. O sea, esos son documentos de sus países de origen. Esto del pasaporte sí es un dato importante, porque es el documento oficial con el que todos tenemos que llegar a otro país. No, y ahí hay toda una tradición, una cultura y una realidad dominico-haitiana y haitiana-dominicana. Recordemos, terminando el año, lo que pasa es que ya estos meses del principio de año se pasan muy rápido, como salió en todos los periódicos, haitianos residentes aquí hace 20 años que mostraban su pasaporte que por primera vez lo tenían. Sí. Todo eso no lo tenían. Sí. Todo eso comenzó. Iban y volvían, pero no tenían el pasaporte. Todo eso comenzó con dos presidentes que no se cayeron bien en una reunión en la frontera. No fue antes, como quieren decir, con la guerra independentista y todo eso. Eso fue Trujillo y Papadó que no se gustaron. Se parecían. Porque eran igualitos. Sí. ¿Entiendes? Entonces ahí se cerró esa frontera, pero la frontera no se cerró porque la gente seguía cruzando y se oficializó el asunto. Si tú das la herramienta funciona, pero se oficializa el tráfago y el cruzar. Y ahí es que está el dato importante, como dice Sonia. Eso es lo que te habla de una historia muy larga de cruzar, de permisividad, de un sector de negocios, de importaciones y exportaciones, de tráfico de armas, de tráfico de ropa. Te habla inclusive hasta de esfuerzos culturales interesantes, como el mercado el mercado de la amistad de Anza Pitra.
y te habla de un underground, te habla también de esfuerzos de levantar información y de desmontar altares como el representante de la ONU allá. Que es ya Que dice que una sí, que respuesta a tiene- una pregunta. ¿Qué dicen del otro lado con estos resultados? Fíjate, una cosa interesante es que esta encuesta tiene muchas informaciones para que el gobierno haitiano también diseñe políticas dentro de Haití para sus inmigrantes. El tema, por ejemplo, de las remesas. O sea, ahí hay información de cuánto se envía, de qué área envían, quiénes lo envían, a quiénes se lo envían en Haití. Hay un conjunto de informaciones importantes. Pero además, No, y con la identidad de sus inmigrantes, con el la tema de la documentación, documentación. que es responsabilidad más de ellos que de nosotros. Exactamente. Entonces, yo creo que para el gobierno haitiano, y me alegra mucho que lo que es la ONU aquí, hay una persona también de la ONU de Haití que estuvo participando en algunas reuniones, y esta encuesta va a ser traducida al creol y se va a compartir en Haití. En Haití se va a hacer un lanzamiento de la ENI en creol, porque es una oportunidad para que el gobierno haitiano también aproveche estas informaciones y arregle un poco también la casa de aquel lado. O sea, hay un conjunto un poco que sea mucho en este caso. Exacto, un conjunto de acciones que puede llevar a cabo desde Haití para mejorar las condiciones de su diáspora, ¿no?, en la República Dominicana. Un detalle en estos segundos para satisfacer la curiosidad, Germania. Hombres y mujeres. ¿Hay más mujeres? No, Predominan más los hombres. hombres. Es una población que viene a trabajar, y tanto en la población de inmigrantes haitianos como de otros países predominan los hombres, en la de haitianos un poquito más. Yo veo la encuesta, el mejor símil es una fotografía del momento, y nos deja como suficiente información para ver qué realmente tenemos y entonces decidir qué vamos a hacer. Creo que es el punto más relevante del resultado. Muchísimas gracias. Este es un tema, como dijo Rubén, para seguir. Y ya veo que hablan de detalles que no había visto antes. Por eso hay que leer eso desde el principio hasta el final. Muchísimas gracias a ustedes. Y ustedes buenas noches y buenos días.